¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Entonces quedan algunas identidades, aparte de las que ya tenemos, que tenemos que sumar, que son justamente las identidades de la suma y diferencia de ángulos para el seno y el coseno. Entonces tenemos identidades de la suma y diferencia de ángulos para el seno y el coseno. Ya, y aquí les voy a mostrar, por supuesto, estas dos identidades. Vamos a hacer al tiro unos ejemplos como para poder entender en qué se aplican, ¿no? Estas cosas. Entonces, tenemos lo siguiente. Seno de alfa más beta, ya, seno de la suma, va a ser seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo. ¿Qué pasa con la diferencia? Es exactamente lo mismo, pero en vez de más queda menos. Entonces queda seno del primero, coseno del segundo, menos coseno del primero, seno del segundo. Esto se escribe en resumidas cuentas. Nosotros podemos decir que el seno de alfa más o menos beta es seno de alfa coseno de beta más menos coseno de alfa seno de beta. ¿Ya? Esto que está aquí, estas dos que están ahí arriba se resumen en esta que acabo de escribir acá. Entonces, cuando es más, más. Cuando es menos, menos. ¿Ya? Esa es la suma de ángulos del seno y del seno en este caso, ¿no? La suma y diferencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que se deduce a partir de aquí? Y vamos a ver un ejercicio pequeño. Use la identidad anterior para definir una expresión para seno de 2 alfa, ¿ya? Que es lo que se conoce como el seno del ángulo doble. Nosotros eso lo usamos harto, ¿ah? Entonces, vamos a ver cómo podemos utilizar la información que acabamos de entregar para poder deducir eso. Entonces, la idea es que el seno de 2 alfa lo escribamos como una suma. Entonces, usted dice, seno de 2 alfa, usted lo escribe como seno de alfa más alfa. Y ahí tiene la estructura del seno de una suma. Entonces, de acuerdo a eso, usted sabe que esto es seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo. En este caso, el primero y el segundo, los dos valen alfa. Entonces, usted se fija, seno de alfa por coseno de alfa es lo mismo que coseno de alfa por seno de alfa. Por lo tanto, estos dos términos los puedo sumar. Este término con este los podemos sumar. Entonces, ¿cómo queda esto? Te queda así, como 2 seno de alfa, coseno de alfa. Y ahí sale la famosa identidad del seno del ángulo doble. ¿Ya? Esta es la identidad del seno del ángulo doble. Entonces, a partir de aquello, tenemos el seno del ángulo doble, el cual es seno de 2 alfa igual a 2 seno de alfa coseno de alfa. ¿Ok? Esa es una identidad que también vamos a necesitar y a escribir. Bien. Así como existe
Las identidades para la suma y diferencia del seno también existen. Las identidades para la suma y diferencia de ángulos del coseno. Entonces, además, podemos definir, esto se puede demostrar, por supuesto, pero nosotros vamos a partir de que vamos a partir de una información, digamos, de que esto es parte de nuestra información utilizable, ¿no? Entonces, coseno de alfa más beta, ¿a qué es igual? Va a ser igual a coseno de alfa, coseno de beta, coseno del primero, coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo. Fíjense la diferencia. Coseno de la suma se transforma en menos. Coseno de la resta se transforma en suma. Coseno del primero, coseno del segundo, más seno del primero, seno del segundo. ¿Ya? Entonces, en resumen, podemos escribir esto en resumen como el coseno de alfa más o menos beta y igual al coseno de alfa, coseno de beta, coseno del primero, coseno del segundo, menos más. Fíjense que es al revés. Cuando es más, menos. Cuando es menos, más. Por eso acá es más menos y al otro lado es menos más. Sería seno de alfa, seno de beta. ¿Ya? Esa es la suma y diferencia de ángulos del coseno. Y así como nosotros definimos el seno de ángulo doble, también podemos definir, como un caso particular, el coseno del ángulo doble. Entonces, vamos a hacerlo como ejercicio igual. Use la identidad anterior para obtener una expresión de el coseno de 2 alfa, el coseno del ángulo doble. Bien, entonces vamos a ver qué vamos a hacer. Igual como lo hicimos delante, el coseno de 2 alfa lo vamos a escribir como una suma. Coseno de 2 alfa lo podemos escribir como el coseno de alfa más alfa. Y aplicamos la identidad. La primera, coseno del primero, coseno del segundo, menos seno del primero, seno del segundo. Coseno por coseno, coseno al cuadrado, seno por seno, seno al cuadrado. Entonces queda así. Esto queda así. Coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Eso es igual al coseno de 2 alfa. Entonces, al igual como definimos el seno del ángulo doble, podemos definir también el coseno del ángulo doble. Entonces, coseno del ángulo doble sería coseno de 2 alfa es igual a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Esto que estoy anotando así como en rectángulos negros son identidades que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Entonces aquí le voy a poner un asterisco al lado, aparte de las de la primera clase, ¿ya? Todas estas que están en asterisco las tienen que saber. Por lo tanto, van al formulario. Ya ustedes, yo les recomiendo que se hagan un formulario con todas las propiedades de la trigonometría porque lo van a necesitar. ¿Ok?
Bien, entonces, tenemos la suma y diferencia, ¿cierto?, de ángulos del seno y el coseno. ¿Ok? Bien, vamos a hacer algunos ejercicios en los que se involucre justamente la suma de ángulos. ¿Ya? Entonces, ejercicios que involucran las propiedades vistas y anteriores. ¿Ya? Entonces, el primer ejercicio va a ser, demuestre que, como les digo, vamos a involucrar las identidades que recién vimos. Entonces, demuestre que seno de t más coseno de t al cuadrado es igual a uno más seno de 2t. Segundo ejercicio. Segundo ejercicio que involucra las propiedades vistas anteriormente. Demuestre que uno más seno de 2 teta más coseno de 2 teta dividido en uno más seno de 2 teta menos coseno de 2 teta. Demostrar que eso es igual a cotangente de teta. Tercer ejercicio. Sabiendo que, sabiendo o usando las identidades del ángulo doble, mejor dicho. Demuestre que, entonces, usando las identidades del ángulo doble, demuestre que A seno cuadrado de teta es igual a uno menos coseno de 2 teta sobre 2 y que coseno cuadrado de teta es igual a uno más coseno de 2 teta sobre 2. Ya, ahí tenemos entonces tres ejercicios que tienen relación con estas identidades. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es resolver primero el primer ejercicio, ¿verdad? Recuerden las identidades que tenemos que manejar, sobre todo seno y coseno del ángulo doble, que fueron las que dedujimos por ahí. ¿Ya? Entonces, solución del primero. Tenemos que demostrar que seno de t más coseno de t al cuadrado es igual a uno más seno de 2t. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, siempre, como les había comentado en la clase anterior, tenemos que ir desde lo más difícil, de lo que tiene más desarrollo, a la parte más simple, de un lado de la igualdad al otro. Entonces, en efecto, nosotros acá tenemos seno de t más coseno de t al cuadrado, eso es un cuadrado de binomio,
Entonces nos queda primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ordenar los términos. Entonces, voy a juntar el seno cuadrado con el coseno cuadrado porque esos forman y conforman una identidad. Entonces te queda así: seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, y el otro término lo dejamos para allá: 2 seno de t coseno de t. Resulta que esto que está aquí es la identidad pitagórica. Esto es igual a 1. Y esto que está acá es lo que acabamos de deducir, el seno del ángulo doble. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 1 más seno de 2t, que era justamente lo que se quería demostrar. ¿Se entendió, verdad? Sí, sí. Ya, súper bien. Vamos entonces al segundo ejercicio. El segundo ejercicio, bueno, hay que demostrar todo eso que está ahí, ¿no? Por demostrar que 1 más seno de 2t, seno de 2 teta, más coseno de 2 teta. Y abajo tenemos lo mismo, pero restando el coseno: 1 más seno de 2 teta menos coseno de 2 teta. Eso es igual a cotangente de teta. Como les decía, siempre es bueno partir de lo más complejo a lo más simple. Entonces, por las identidades del seno y coseno del ángulo doble, ¿qué sabemos? En efecto, tenemos 1 más seno de 2 teta coseno de 2 teta abajo, 1 más seno de 2 teta menos coseno de 2 teta. ¿Qué te queda? 1 más. Vamos a reemplazar seno de 2 teta. Eso es 2 seno teta coseno de teta. Coseno de 2 teta también lo vamos a reemplazar: coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Ahí qué hicimos: simplemente reemplazamos las expresiones, ¿cierto?, de el seno y del coseno del ángulo doble. Lo mismo vamos a hacer abajo. Entonces abajo te queda 1 más 2 seno de teta coseno de teta menos, y abrimos un paréntesis, te queda coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Perfecto. ¿Qué va quedando? Miren bien, aquí hay que ser inteligente. ¿Y a qué me refiero con ser inteligente? Justamente este término que es negativo, que tiene un signo menos adelante, lo voy a juntar con ese 1. Lo vamos a dejar juntos. Entonces te queda 1 menos seno cuadrado de teta. Después viene 2 seno teta coseno de teta. Y el coseno cuadrado que no lo tocamos, queda tal cual. Abajo voy a aplicar ley de los signos. Entonces nos queda, fíjense, si yo aplico ahí, te queda menos coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Entonces es este término el que voy a juntar con el 1, el negativo. Entonces, ¿qué va a quedar? Te va a quedar 1 menos coseno cuadrado de teta más 2 seno teta coseno teta, y el que me sobró ahora fue seno cuadrado de teta. ¿Ok? O sea, reagrupamos los términos en forma conveniente. Ahora, ustedes se preguntarán para qué.
Recuerde que de la clase anterior nosotros vimos una de las identidades más importantes, que era seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1. Si yo despejo seno cuadrado de aquí, seno cuadrado de teta es lo mismo que 1 menos coseno cuadrado de teta. O sea, ahí tenemos una relación, ¿cierto? Importante. Ahora, supongamos que en lugar de despejar seno cuadrado, yo quisiera despejar coseno cuadrado. Si yo despejara, te queda coseno cuadrado de teta igual a 1 menos seno cuadrado de teta. También es una relación importante. Entonces, esto que está aquí, yo lo puedo reemplazar por coseno cuadrado de teta. Esto que está acá, yo lo puedo reemplazar por seno cuadrado de teta. Entonces, veamos cómo va quedando eso. Te queda así. Coseno cuadrado de teta. 2 seno teta coseno de teta más coseno cuadrado de teta. Abajo, seno cuadrado de teta. 2 seno teta coseno de teta más seno cuadrado de teta. Entonces, este término lo puedo sumar con este. Este otro término lo puedo sumar con este. ¿Y cómo quedan? Te va a quedar así. Queda en 2 coseno cuadrado de teta más 2 seno de teta coseno de teta. Abajo te queda 2 seno cuadrado de teta más 2 seno teta coseno teta. Arriba tengo factor común coseno. Bueno, 2 coseno para ser preciso. Y te queda coseno de teta más seno de teta. Y abajo tengo factor común 2 seno. Y te queda seno de teta más coseno de teta. Si usted se fija, coseno de teta más seno de teta es lo mismo que seno de teta más coseno de teta. Nosotros sabemos que la suma es conmutativa, por lo tanto, yo puedo simplificar estas dos cosas. Puedo simplificar los dos. ¿Y qué te queda? Coseno de teta, abajo te queda seno de teta, y nosotros sabemos que coseno de teta sobre seno de teta es lo mismo que cotangente de teta, que era justamente lo que se quería demostrar. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto. Entonces, se entendió, ¿verdad? Sí, profe. Vamos a ir ahora al tercer ejercicio, que era este que está aquí. ¿Ya? Son dos. Se quiere demostrar que seno cuadrado de teta es 1 menos coseno de 2 teta sobre 2 y lo mismo con coseno cuadrado. Bien, entonces tenemos la parte 3a por demostrar que seno cuadrado de teta es 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Como les decía, es siempre mucho más importante hacer lo más complejo y llegar a lo más simple. Entonces, vamos a hacer la identidad en este sentido, desde lo más feo a lo más simple, ¿ya? Porque la igualdad es simétrica, entonces yo puedo demostrar de la izquierda a derecha o de derecha a izquierda en el caso de las igualdades. Entonces, tenemos lo siguiente. En efecto, te queda 1 menos coseno de 2 teta dividido en 2. Te queda 1 menos. Apliquemos la identidad al coseno del ángulo doble. Te queda coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta, partido en 2. Acá podemos aplicar la ley de los signos. Te queda 1 menos coseno cuadrado de teta
más seno cuadrado de teta, y esto partido en 2. Si usted se fija, eso que está ahí es igual a seno cuadrado de teta, entonces nos queda seno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta dividido en 2. Esto es 2 seno cuadrado de teta sobre 2. Simplificamos y entonces eso es igual a seno cuadrado de teta. Ahí quedó demostrada la primera afirmación. Ahora hacemos lo mismo con el otro. B, por demostrar que uno más, perdón, coseno cuadrado de teta es igual a uno más coseno de 2 tetas sobre 2. Lo mismo, vamos a ir de lo más complejo a lo más simple, en este sentido. Entonces, ¿cómo queda esto? En efecto, te queda uno más coseno de 2 tetas sobre 2 es igual a uno más coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta dividido en 2. Ahora voy a juntar estos dos términos. Entonces, ¿cómo va quedando? Te queda así. Uno menos seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta partido en 2. Y esto que está aquí es parte de la identidad pitagórica. Entonces nos queda igual a coseno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta dividido en 2. Sumamos los términos y nos queda 2 coseno cuadrado de teta sobre 2. Y esto es coseno cuadrado de teta. Y ahí queda demostrada entonces la proposición. ¿Se va entendiendo, verdad? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, entonces, bueno, aquí le dimos como una mención honrosa, por decirlo así, o mención especial a las identidades del seno y del coseno del ángulo doble, pero no es la única aplicación que tienen estas identidades de arriba, que son el seno y el coseno de la suma de ángulos, ¿no? Entonces, vamos a ver un par de ejercicios que son interesantes de ver justamente porque aplican todo lo que tiene que ver con, eh, con las identidades en el triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, ejercicio. ¿Ya? Entonces, sean alfa y beta ángulos agudos tales que coseno de alfa es 4 quintos y tangente de beta igual a 8 sobre 15. Determine el valor de A, seno de alfa más beta, y B, coseno de alfa más beta. ¿Ok? Bien, entonces vamos a tratar de resolver estas cosas para que vean cómo funciona esto. Entonces, solución. Lo primero
Lo primero que uno debiera hacer es resolver qué es el seno de alfa más beta, para ver qué es lo que necesito. Entonces, seno de alfa más beta es la suma de ángulos del seno. La suma de ángulos del seno nosotros la podemos calcular. ¿Cómo? Seno de alfa, coseno de beta, más coseno de alfa, seno de beta. Ya, eso lo sabemos. Entonces usted aquí dice, mira, lo que conozco es que el coseno de alfa es 4 quintos. O sea, lo único que conozco aquí es esto. O sea, ese valor ya sé cuánto vale. Ya sé cuánto es. Pero no tengo nada de lo otro. Entonces ahí es donde entran a jugar justamente esta información y el hecho de que alfa y beta sean ángulos agudos. O sea, estos se pueden escribir dentro de un triángulo. Entonces usted tiene dos triángulos. No tienen por qué tener alguna relación alfa y beta, simplemente son ángulos. Entonces usted tiene dos triángulos. En uno va a estar alfa y en el otro va a estar beta. Entonces, ¿qué es lo que sé yo? Yo sé que el coseno de alfa es igual a 4 quintos. Entonces, si el coseno de alfa es 4 quintos, yo sé que eso es cateto adyacente a alfa dividido en la hipotenusa, de acuerdo a lo que vimos en la primera clase. Entonces, cateto adyacente es 4, la hipotenusa es 5. Me falta un lado. Ese lado lo puedo sacar mediante el teorema de Pitágoras. Entonces usted dice, bueno, x cuadrado más 16 igual 25. Despeja y le queda que x cuadrado es igual 9. Entonces le queda que x vale 3. O sea, este valor es 3. Perfecto. Entonces, si x vale 3, yo ahora digo, ok, el otro valor que me falta es el seno de alfa, referente a alfa. Todavía no tocamos nada con respecto a beta. Entonces, de las definiciones que nosotros conocemos ahí, nosotros sabemos que seno de alfa es cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es 3, la hipotenusa es 5. Ya conozco el seno de alfa. Entonces, tengo eso, tengo eso. Perfecto. Ahora me falta saber quién es el coseno de beta y quién es el seno de beta. Y para eso necesito la otra información referente a beta que nos daba la tangente. Entonces usted dice, a ver, tangente de beta es 8 partido en 15. Y yo sé que eso es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Me voy a llevar el triángulo de beta para abajo. Ahí. ¿Ya? Todo lo referente a alfa lo vamos a dejar aquí. Entonces, cateto opuesto 8, cateto adyacente 15. Me falta la hipotenusa a través de Pitágoras. Y cuadrado es igual a 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y cuadrado es 15 al cuadrado, 225. 8 al cuadrado, 64. Esto es 289. ¿Cuánto es la raíz de 289, chicos? ¿Tiene raíz exacta? Sí, 17. Exactamente, 17. Entonces esto es 17. ¿Se fijan? Ya tengo el triángulo completo. Entonces usted dice, a ver, necesito saber cuánto vale el coseno de beta y cuánto vale el seno de beta. Entonces usted dice, a ver, coseno de beta, cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente es 15 y la hipotenusa 17. El seno de beta
es cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es 8 y la hipotenusa es 17. Entonces ya tengo todo. Ahora simplemente reemplazo esos valores. Entonces seno de alfa más beta va a ser igual a seno de alfa, 3 quintos, coseno de beta, 15 sobre 17, más coseno de alfa, 4 quintos, seno de beta, 8 sobre 17. ¿Se fijan? Entonces aquí usted simplemente resuelve. 245, le queda 5 por 17. Y al otro lado, 32, 5 por 17. Mínimo común, 5 por 17. Le queda 45 más 32. Entonces 5 y 2 son 7. 4, 5 y 2 son 7. 4 y 3 son 7. 77 sobre 5 por 17. Por lo tanto, en consecuencia, el seno de alfa más beta va a ser igual a 77 dividido y ahí hacemos la multiplicación. 7 por 5 son 35, 3, 5 por 1, 5 y 3, 8. Entonces, ese sería el resultado. ¿Se entendió, verdad? Ya. Entonces ustedes, porque acá yo le puse A, hicimos el A. El B va a quedar de tarea. ¿Ya? Ustedes lo hacen ahí como ejercicio. Es la misma cuestión, ¿ya? Se trabaja prácticamente igual. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una pequeña aplicación de la suma de ángulos, ¿cierto? Del seno y el coseno. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora lo que a mí me interesa ver, ¿ya? Justamente tiene que ver con lo que es la trigonometría, pero ya un poquito más general. Ya nosotros hemos hecho aquí trigonometría en el triángulo rectángulo, hemos trabajado algunas identidades. Sin embargo, nos vamos a ir a algo un poco más general que se conoce como la trigonometría en el círculo unitario, es decir, para todos lados. ¿Ya? Esto nos interesa porque nosotros vamos a trabajar, sobre todo en asignaturas complementarias, como en el caso de cálculo, ¿ya? Con ángulos que no necesariamente están en el primer cuadrante, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con la trigonometría ya a ángulos generales, ¿ya? Donde el ángulo, acuérdese, tiene que estar en radianes, ¿ya? Tenemos que acostumbrarnos a eso. Después vamos a analizar las funciones trigonométricas, que ya tenemos información de sobra, ¿cierto? Dado que lo que vimos en cálculo fue funciones, ¿cierto? Ya podemos hablar de funciones trigonométricas sin problema, ¿ya? Pero primero nos vamos a enfocar en hacer este trabajo en el círculo unitario. Entonces, fíjense bien. Vamos a considerar que en nuestro plano cartesiano podemos inscribir un círculo de radio 1. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es hablar de este círculo antes de hacer cualquier cosa. Y vamos a definir algunas cositas que son fundamentales, son básicas, por supuesto, pero fundamentales para poder hacer lo que queremos hacer. ¿Ya? Entonces, quiero que pongan mucha atención en él. Cualquier punto, este es un círculo de radio 1, ¿ya?
Al ser un círculo de radio 1, ¿ya? Una de las cosas fundamentales que se cumple es la siguiente. Cualquier punto que yo dibuje aquí, sobre el círculo, por supuesto, va a tener coordenadas X, Y. Eso lo sabemos a partir de las coordenadas rectangulares en un sistema cartesiano. Entonces, esto de acá y esto de acá se puede establecer, ¿cierto? Ahí tenemos el radio de nuestra circunferencia. Entonces acá tenemos el asunto, ¿verdad? Entonces, esto es 1. Esta distancia que está aquí va a ser X. Y esta distancia que está acá va a ser Y. ¿Ya? Tenemos X, Y. Y acá adentro vamos a poner el ángulo teta. Entonces, ustedes se dan cuenta, se forma un triángulo rectángulo. O sea, podríamos eventualmente aplicar la trigonometría en ese círculo radio 1 sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, voy a mostrarles, por supuesto, hacer un pequeño zoom a ese triángulo. Tenemos esta situación. Entonces, esto vale 1 del ángulo teta. A esto le llamamos X y a esto le llamamos Y. Entonces, apliquemos la trigonometría que ya sabemos a ese triángulo. ¿Ya? Entonces, seno de teta, nosotros sabemos que en el triángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es Y la hipotenusa es 1. Entonces, en este caso, Y sería seno de teta, ¿verdad? ¿Me siguen? Ya, podemos hacer lo mismo con el coseno. O sea, podemos decir, mira, coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. La adyacente es X. La hipotenusa es 1. Entonces, podemos decir que X es coseno de teta. Ya, perfecto. Entonces, esto se parece mucho a lo que ustedes vieron en física cuando estaban viendo vectores y por supuesto la dinámica y todo lo que estaban hablando ustedes en esas clases. Entonces, un punto en el plano, este punto P que tenía coordenadas X, Y, desde ahora en adelante lo podemos llamar de esta manera. X es coseno de teta. O sea, la coordenada X de ese punto va a ser coseno de teta. Y la coordenada Y de ese punto va a ser seno de teta. O sea, podemos escribir el punto P en términos del ángulo teta. ¿Me siguen hasta acá? Perfecto. ¿Ya? Hasta aquí, bien. Entonces tenemos un punto que se puede representar de esa manera. Coseno de teta, seno de teta. Perfecto. Esto ustedes lo usan en física prácticamente siempre, ¿cierto? Cuando quieren descomponer vectores, bueno, el principio se basa en esto que ustedes están viendo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es caracterizar ese círculo unitario. ¿Por qué? Porque sus características, sus propiedades nos van a permitir establecer propiedades también de seno y coseno, que son las que nos interesan. ¿Ya? Entonces vamos a poner características del círculo unitario. Ya vamos a ver características entonces del círculo unitario. ¿Cuáles son esas características? Bueno, primero, vamos a dibujarlo. Es importante para nosotros dibujarlo. Ahí, ahí está nuestro círculo. Ahí está nuestro círculo.
El plano cartesiano, y esto no es novedad para nosotros, se divide en cuadrantes, ¿ya? Entonces, al dividirlo en cuadrantes, nosotros decimos, mira, este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Los cuadrantes se leen de acuerdo a la convención de signos para el ángulo. Los ángulos se leen en sentido positivo antihorario, o sea, en contra de las manecillas del reloj. Y el ángulo se lee negativo en el sentido del reloj, es decir, como el reloj. Entonces los ángulos siempre los vamos a leer en sentido antihorario. ¿Ya? El antihorario va a ser positivo para nosotros, el horario va a ser negativo para nosotros. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que dejar claro. Entonces, ahí tenemos los cuadrantes que justamente se orientan en ese sentido. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, si alguien le dice, sea teta un ángulo de cuarto cuadrante, usted ya sabe dónde está. ¿Ya? Está bajito, ¿verdad? En la esquina derecha, abajo. ¿Ya? Entonces, es súper importante saber cuáles son los cuadrantes. Segundo, como leemos en sentido antihorario, el ángulo que hay aquí va a ser 0 grado. En radianes, 0, ¿verdad? O sea, aquí tenemos teta igual 0 grado o 0 radian. Como se lee en sentido antihorario, arriba, ¿ya? En la flecha arriba, vamos a tener el ángulo de 90 grados. ¿Ya? Recuerde que el ángulo es este, ¿ah? Este es el ángulo teta. Y se lee en ese sentido. Entonces, en el eje X, 0. Si esa línea azul llega arriba, ¿cierto? Si esta línea azul que está aquí llega acá arriba, forma un ángulo de 90 grados. O sea, aquí teta vale 90. En radianes, pi medio. Acuérdense que nosotros vamos a trabajar en radianes. ¿Sí? Entonces, arriba, pi medio. Después, si seguimos avanzando, acá atrás tendríamos 180 grados o pi. Aquí el ángulo es pi. Voy a decir que 180 grados pi radianes. Esa es la conversión que usamos de grados a radianes. Si empezamos a leer este círculo en este sentido, ahí tenemos 270 grados o 3 pi medio. Y abajo 270 grados o 3 pi medio. Aquí voy a ir poniendo los ángulos en grados para que se vayan familiarizando. Acuérdense que ustedes tienen que conocer bien los ángulos, pero habitualmente le es más familiar trabajar en grados, pero tenemos que acostumbrarnos a trabajar en radianes. Entonces son 180 grados, acá tenemos 270 grados. Y finalmente la vuelta completa, 360 grados o 2 pi. O sea, en la misma posición del cero también está el 360. ¿Sí? ¿Ya? Así se leen los ángulos. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que hay que tener claro. Lo segundo, ¿ya? Lo segundo, aparte de los cuadrantes, aparte de los ángulos, aparte de cómo se leen, es obtener las coordenadas de los puntos. Y a partir de las coordenadas de los puntos, nosotros podemos obtener el valor de las funciones en distintos ángulos. Fíjense. Vámonos a otra situación. Lo voy a hacer acá abajo. No quiero recargar tanto el dibujo del círculo de arriba porque eh, después se enreda mucho. Entonces, la idea es no enredar. Entonces, aquí fíjense. Ahí tenemos nuestro círculo unitario. Puede ser un círculo de radio 1.
Ahí quedó lo más centrado posible. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a establecer las coordenadas de estos puntos. A este le vamos a llamar punto 1. El punto 1 tiene coordenadas 1,0. Recuerde que este círculo, ángulo teta ahí, y el radio es 1. Por lo tanto, las coordenadas de ese punto es 1,0. Las coordenadas de este punto las vamos a llamar P sub 2, son 0,1. Las coordenadas de este punto de aquí, P sub 3, menos 1,0. Las coordenadas de acá abajo, P sub 4, 0 menos 1. ¿Cierto? ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Ya, perfecto. Entonces, P1, P2, P3, P4. Entonces, recuerde, y aquí nos vamos a devolver un poco, lo que dijimos al principio. Todo punto se puede representar así. Dentro de este círculo unitario lo podemos representar como coseno del ángulo en el que está, seno del ángulo en el que está. Entonces, pensando en eso, recuerde, punto P, X, Y, entonces coseno de teta, seno de teta. Entonces, pensando en eso, el primer punto es el punto 1,0. El punto 1,0, el ángulo en el que estamos ahí es el ángulo cero, de acuerdo al dibujo que hicimos arriba. También es el ángulo 2pi. Entonces, usando el ángulo, solo usando el ángulo, yo puedo decir que P1 es lo mismo que coseno de cero, seno de cero, pero también puedo decir que es coseno de 2pi, seno de 2pi. Entonces, la primera componente va a ser igual a 1 y la segunda componente va a ser igual a 0. ¿Se fijan? Entonces, usando esta idea, yo puedo saber el valor de ciertos ángulos que son conocidos para las funciones seno y coseno. En consecuencia, yo puedo decir que el coseno de 0 es lo mismo que el coseno de 2pi y su valor es 1, y que el seno de 0 es lo mismo que el seno de 2pi y eso es 0. Consecuencia importante que más adelante mucho la vamos a usar. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Ahora vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a escribir cada punto en función del ángulo en el que está presente para determinar los valores de seno y coseno en los ejes coordenados de estos puntos. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, P sub 2. Voy a ordenar un poco acá. Ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a achicar un poquitito. Y esto también. Y lo vamos a subir. Y así nos queda más ordenado el asunto. Ya, vamos con P sub 2. P sub 2. El punto P sub 2 es el punto 0,1. En el punto P sub 2 el ángulo es de 90 grados, pi medio. Entonces, si pensamos en cómo podemos escribir este ángulo, nosotros decimos, mira, P sub 2 es coseno de pi medios y seno de pi medios. Entonces, la primera componente es igual a 0, la segunda componente es igual a 1. En consecuencia, coseno de pi medios es 0 y seno de pi medios es 1. Perfecto.
Vamos a hacer lo mismo con P sub 3. P sub 3 es el punto de coordenadas, menos 1, 0. Ahí el ángulo es de 180 grados o pi. Por lo tanto, P sub 3, escribiéndolo con el ángulo, coseno de pi, seno de pi. Igualando primera con primera y segunda con segunda, nos queda coseno de pi menos 1 y seno de pi 0. Ya, perfecto. Vamos al punto 4. Punto 4. Punto 4 es el punto 0 menos 1. En ese punto el ángulo vale 270 o 3 pi medios. Entonces, escribiéndolo en forma trigonométrica, coseno de 3 pi medios, seno de 3 pi medios. Igualando primera con primera y segunda con segunda, decimos que coseno de 3 pi medios es 0 y seno de 3 pi medios es menos 1. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí ya tenemos los ángulos, ¿cierto? El seno y el coseno de ángulos en todos en los valores angulares, ¿cierto? De los ejes coordenados de nuestro círculo unitario. ¿Se fijan? Entonces, este círculo es valiosísimo. ¿Por qué es valiosísimo? Porque justamente nos entrega mucha información sobre las funciones seno y coseno. Y nosotros vimos a partir de la trigonometría del triángulo rectángulo, ¿cierto? Que es mucho más particular que la del círculo, que podemos representar todas las funciones trigonométricas, todas, tangente, cotangente, secante y cosecante, en términos de seno y coseno. Por lo tanto, si nosotros tenemos la información de seno y de coseno, sabemos todo, de todas las expresiones y todas las razones trigonométricas que ustedes quieran. ¿Se fijan? Bien, entonces ahora vamos a analizar a partir, ¿cierto?, de la información del círculo unitario, los signos de las funciones seno y coseno. ¿Ya? Entonces, de, signos de seno y coseno. ¿Cómo son los signos o los valores en signos, ¿cierto?, si son positivos o negativos, de seno y de coseno? Bueno, nuevamente vamos a hacer nuestro círculo. Vamos a dibujarlo. Aquí está. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, en el primer cuadrante, todo punto que se encuentra en el primer cuadrante tiene la característica siguiente. X es positivo, Y es positivo. En el segundo cuadrante, todos los puntos que están ahí tienen la característica de que X es negativo e Y es positivo. En el tercer cuadrante, todos los puntos tienen X negativo y negativo. Y en el cuarto cuadrante, tenemos la característica de que X es positivo, pero Y es negativo. Entonces recuerde, voy a ser majadero en eso, que usted un punto, ¿cierto? Que tiene ángulo teta, recuerde que este es un círculo de radio 1, cualquier punto lo puede representar como coseno teta, seno teta. Y recuerde además que este ángulo que está aquí es 0
este ángulo que está aquí es pi medios, este de aquí es pi, y este de acá es 3 pi medios, y al dar la vuelta completa tenemos 2 pi. Entonces, en cada cuadrante yo tengo un rango de ángulos, de 0 a pi medio, de pi medios a pi, de pi a 3 pi medios, de 3 pi medios a 2 pi. Entonces, miren bien. Primer cuadrante. ¿Qué pasa en el primer cuadrante? A ver. En el primer cuadrante, el ángulo es de 0 a pi medios. Ese es el primer cuadrante, entre 0 y pi medio. El x y el y son positivos. El x es coseno, el y es seno. Entonces, en el primer cuadrante, x es mayor que 0. Eso es equivalente a decir que el coseno de teta también es mayor que 0. O sea, el coseno va a ser siempre positivo en el primer cuadrante. El i es mayor que 0 también, por lo tanto, el seno de teta va a ser siempre mayor que 0 en el primer cuadrante. Mira qué interesante. Segundo cuadrante. El segundo cuadrante corresponde a los ángulos que van entre pi medios y pi. Acuérdense, siempre en sentido antihorario. Entonces aquí tenemos la característica de que teta se mueve entre pi medios y pi, entre 90 y 180. Acá tenemos que x es menor que 0, es decir, en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Y es mayor que 0. Entonces acá tenemos la característica de que seno es mayor que 0. Tercer cuadrante. El tercer cuadrante es este, entre pi y 3 pi medio. Entonces, entre pi y 3 pi medios, x es negativo, o sea, el coseno es negativo. Y también es negativo, o sea, el seno también es negativo. Finalmente, en el cuarto cuadrante, la característica del cuarto cuadrante es que el ángulo se mueve entre 3 pi medios y 2 pi. Aquí x es positivo, es decir, que el coseno es positivo, y y es negativo, es decir, el seno es negativo. ¿Se fijan? Entonces, yo puedo saber, a partir del principio que estábamos analizando, cómo se comportan los signos de las funciones o de las expresiones que definen a seno y coseno. ¿Se fijan? Ahora, la pregunta es, ¿esta información que yo les estoy mostrando se puede traspasar a un gráfico en cartesiana? Claro que sí. ¿Ya? Entonces, gráfica de las funciones seno y coseno. Aprovechemos. Podemos definir las funciones seno y coseno a partir de su gráfica con todo lo que hemos hablado. Entonces, miren esto. Yo esto lo voy a llamar teta, esto lo voy a llamar i. Voy a definir con color rojo coseno de teta y voy a definir con color azul seno de teta.
Vamos a ubicar los valores de los ejes, 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Ya, entonces, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos acá? Quiero que ubiquemos primero los valores del coseno. Vamos para acá. Coseno de 0, 1. Coseno de 2pi también es 1. Voy a hacerlo con rojo porque el coseno era rojo. Coseno de 0, aquí voy a poner el 1. Y coseno de 2pi también va a ser 1. O sea, a este valor le vamos a llamar 1. Después tenemos coseno de pi medio 0. Coseno de pi medio 0. Coseno de pi menos 1. Coseno de 3 pi medio 0. Aquí vamos a poner el menos 1. Aquí está el 1 y allá abajo el menos 1. ¿Ya? Voy a ir pintando las zonas en donde va a pasar la función coseno. Miren, el coseno en el primer cuadrante, entre 0 y pi medio, es positivo. ¿Ya? Entonces, aparece ahí. De hecho, lo voy a hacer con rojo para que usemos los mismos colores. Actuemos en concordancia. ¿Ya? El coseno es positivo en el primer cuadrante. Después el coseno es negativo en el segundo cuadrante. Esto por la información que recién obtuvimos. El coseno es positivo, perdón, el coseno es negativo en el tercer cuadrante también. Y después el coseno es positivo en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Esto es información que obtuvimos recién, ¿verdad? De esto. ¿Ya? Ahora lo voy a hacer con la función seno. Seno de 0 es lo mismo que seno de 2pi, 0. Ya, ok. Entonces, aquí y aquí. Seno de pi medio, 1. Seno de pi, 0. Seno de 3 pi medio, menos 1. Y seno de 2pi, 0. El seno es positivo en el primer cuadrante. Pero un poquito más chico para que no se confunda. El seno es negativo en el segundo, perdón, el seno es positivo en el segundo cuadrante. El seno es negativo en el tercer cuadrante. Información que tuvimos de arriba. Y el seno es negativo en el cuarto cuadrante. Entonces, si nosotros hacemos las gráficas con los puntitos y todo eso, mire, la gráfica de la función coseno es más o menos así. Pasa por los cuadraditos, por los rectangulitos rojos que nosotros dijimos. Y la gráfica de la función seno es más o menos así. ¿Ven? Y como estoy en un círculo unitario, ¿ya? Esto se va repitiendo constantemente. Por lo tanto, podemos hacer extensión de estas gráficas sin ningún problema. Esto se va a ir extendiendo por todos los reales. Por lo tanto, pasa tanto para la función seno como para la función coseno. ¿Ya? Entonces, como esto es un ciclo, ¿verdad? Se completa un ciclo en los 360 grados.
se dice que la función seno y coseno son periódicas de periodo 2pi. Entonces, a partir de esto, se deduce lo siguiente. ¿Ya? A partir de esto, se deduce lo siguiente. Primero, primero que la seno y coseno tienen periodo 2pi. O sea, su gráfica se repite cada 2pi, ¿ya? En espacios de 2pi. Esto es decir, matemáticamente se cumple lo siguiente. Seno de teta más 2pi es lo mismo que seno de teta. Y coseno de teta más 2pi es lo mismo que coseno de teta. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿ya? Es que la gráfica aparece en un rango de valores que va entre el -1 y el 1. Mire, fíjense. En ningún momento sobrepasan el 1 para arriba y en ningún momento se sobrepasa el -1 por abajo. O sea, la gráfica siempre se va a mover entre -1 y 1. Por lo tanto, lo segundo que se sabe es que el seno se mueve entre -1 y 1 y el coseno también se mueve entre -1 y 1. Esto también se ve, se escribe también de esta forma. Seno de teta menor o igual que 1. Coseno de teta menor o igual que 1. ¿Se fija? Tanto las funciones seno como coseno cumplen con esa propiedad. Y eso se ve a partir del gráfico. O sea, ningún punto se despega. Lo máximo que puede tomar es 1, lo mínimo que toma -1. ¿Ya? ¿Me van siguiendo hasta aquí, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Ya. Perfecto. Recuerden que ustedes son una carrera en donde utilizan mucho la trigonometría, por lo tanto, tenemos que profundizar y tenemos que saber manejar este tipo de cosas. ¿Ya? A lo mejor no van a ser tan profundos los temas, pero igual vamos a profundizar en ciertas cosas porque va a ser necesario para más adelante. Ya, entonces, esas son las características que nosotros podemos ver. Ojo, nota, usando las propiedades de la suma de ángulos, es posible probar, ya, es posible demostrar lo que recién comentamos, que seno de teta más 2pi es igual a seno de teta, y que el coseno de teta más 2pi es igual al coseno de teta. ¿Ok? Bien.